Hoy emprendemos viaje una vez más. Nuestro destino, Perú. Un país que nos permitirá disfrutar de algunos atractivos vinculados a su naturaleza y a su historia, que es mucha, ya que esta tierra, además de haber sido habitada hace miles de años por las comunidades originarias, fue uno de los primeros lugares de América donde los españoles comenzaron a desarrollar comunidades propias. Por eso hoy los invito a disfrutar de Lima. Unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. En una árida y seductora costa se encuentra Lima, capital de Perú. Es la única capital sudamericana que se ubica frente al mar. Es por eso que hasta acá llegan surfistas y parapentes de todo el mundo. Y como si esto no fuera suficiente, ha sido declarada como la capital gastronómica de Latinoamérica. Lima, capital hermana de la República del Perú, fue fundada en 1523 por el conquistador español Francisco Pizarro, bajo el nombre de la Ciudad de los Reyes. Es una ciudad fascinante, con más de 10 millones de habitantes, que combina historia, modernidad y naturaleza en un solo lugar, ofreciendo una experiencia inolvidable para los viajeros. En este documental exploraremos el centro histórico, caminaremos por sus malecones que bordean el Océano Pacífico, donde los acantilados regalan vistas espectaculares al atardecer y los invitan a disfrutar de la tranquilidad del mar. Descubriremos sus museos, que albergan tesoros arqueológicos y artísticos, que cuentan las historias de las civilizaciones que florecieron en estas tierras. Lima es el destino que sorprende con cada giro. Acompáñenme en este viaje para descubrir la esencia de una ciudad que une el pasado y el presente en una mezcla llena de magia y belleza. En Miraflores, los imponentes edificios y sus áreas verdes bien cuidadas contrastan con la inmensidad del océano, mientras que las avenidas principales se extienden como arterias que conectan diferentes estilos de vida. Los acantilados de la Costa Verde, que atraviesan gran parte de estos distritos, son un espectáculo natural que realza el carácter único de Lima. En Miraflores, las vistas desde los malecones se llenan de colores al atardecer, mientras la brisa del mar envuelve a quienes recorren la franja costera, creando un paisaje que parece detenido en el tiempo. El centro histórico de Lima es un verdadero tesoro arquitectónico y cultural, un espacio donde el tiempo parece haberse detenido para preservar la esencia de épocas pasadas. Al caminar por sus calles es imposible no quedar cautivado por el diseño de sus edificios, por lo hermoso de sus más de 1.600 balcones, que mezclan detalles barrocos, renacentistas, neoclásicos, con influencia Art Nouveau, en una armonía única que le dan su esencia al centro histórico. Déjame que te cuente, limeña. Déjame que El principal punto del centro histórico y espacio público es la Plaza de Armas de Lima. Tiene 1000 historias que contar, aquí no entran todas, pero sí trataremos de contar algunas. Esta es la historia de la Plaza Mayor, o la Plaza de Armas de Lima. Fundada un 18 de enero de 1535 por Francisco Pizarro. Aquí se proclamó la independencia de Perú un 28 de julio del año 1821. Hasta finales del siglo XIX, el corazón de la ciudad, el epicentro de la vida económica, social y política, estaba en la Plaza Mayor de Lima.
Desde el día mismo de la fundación de la Ciudad de los Reyes, los principales poderes coloniales estaban concentrados aquí: la Casa de Pizarro o el Palacio de Gobierno, la Catedral, símbolo católico por excelencia, el Cabildo, que hoy conocemos como Municipalidad, y la Casa del Oidor, que es la residencia del juez supremo de la colonia. La plaza, así como los edificios que la rodean, han ido adaptándose a través de los siglos a las diferentes necesidades de la ciudad. La pileta de la Plaza Mayor de Lima es una fuente que mandó a construir el virrey Francisco Álvarez de Toledo y fue inaugurada el 21 de octubre de 1587. La Catedral de Lima se alza majestuosa en la Plaza Mayor, dominando el paisaje urbano con su imponente fachada, que combina la sobriedad del estilo renacentista con los elementos barrocos que reflejan la grandeza del periodo colonial. Sus torres gemelas, que parecen tocar el cielo, son un punto de referencia, ícono, como campanarios que resuenan a lo largo del día, recordando la importancia histórica y espiritual de este templo. Las puertas principales, ricamente talladas en madera, se destacan en contraste con las piedras claras de la estructura, creando un juego de texturas que invita a detenerse y admirar cada detalle. Mientras que en el interior se une el Renacimiento, el Barroco y el Neoclásico en una amalgama artística sin precedentes. Además, aquí se reposan los restos de Francisco Pizarro, el fundador de Lima. La catedral alberga un total de 13 capillas en su interior, todas ellas de impresionante valor artístico, pues son espacios complejos con una cantidad de detalles inabarcables. Una de las capillas es la de Francisco Pizarro y nos deja encantados por sus hermosos azulejos que forman varios cuadros contando hechos de la historia de Pizarro. En el año 1977 sus restos fueron encontrados en una cripta bajo el altar mayor, justamente en estas cajas que ustedes pueden apreciar aquí. En este lugar se encuentra su cuerpo y en esta caja pequeña su cráneo. Es así que en el año 1977 sus restos fueron traídos a esta zona, en la capilla denominada del Marqués Francisco Pizarro. Otra capilla es la Virgen de la Evangelización, que ha mantenido el estilo barroco, lleno de detalles, pese a los cambios neoclásicos del arte. Debajo de las capillas se han descubierto criptas, fosas con varios cuerpos. Recordemos que antes no existían los cementerios, y que el lugar donde se enterraban a los muertos era debajo de las iglesias. Una de las reliquias que también guarda la Catedral de Lima es su gran órgano, que ha quedado en silencio por el tiempo, pero por su gran tamaño llama la atención de los visitantes.
Una de las piezas más hermosas de la catedral es el altar mayor, que se encuentra rodeado por sillerías de coro. Es de estilo neoclásico y fue diseñado por el presbítero Matías Maestro. Debajo de esta hermosa obra de arte también encontramos otra cripta. Nos encontramos en la cripta más importante de la Catedral de Lima. Aquí, en esta caja, es donde encontraron los restos del marqués Francisco Pizarro, y además es aquí donde se entierran las mayores autoridades de la Iglesia, como los arzobispos. Seguimos recorriendo el interior de la Catedral de Lima y ahora llegamos a la zona más antigua, compuesta por 3 grandes salones, que eran solo recorridos por los curas, antes de ingresar a oficiar la misa. Estos lugares, llenos de grandes obras artísticas, se mantienen tal cual. También acá se encuentran ornamentos de su santidad el Papa San Juan Pablo II. Uno de los cuadros con mayor valor es el que tengo aquí a mi lado. Se trata del conde de Superunda, quien fue gobernador de Chile y virrey del Perú, quien ayudó en la reconstrucción de la Catedral de Lima durante un terremoto ocurrido en el año 1746. El valor de esta obra de arte es mucho más cuando observamos además en el marco que la rodea también la historia. Por ejemplo, se ve el tsunami que se dio justo luego de este terremoto. Esta es una de las obras de arte que llama mucho la atención aquí en el Museo de la Catedral de Lima. La Catedral de Lima ha pasado por 4 terremotos y su reconstrucción o modernización va marcando hitos en la arquitectura peruana. Además está incluida como Patrimonio de la Humanidad en el Centro Histórico de Lima y ahora es todo un museo de conocimientos para sus visitantes. Y ahora me encuentro en el distrito de Miraflores, que es uno de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima. Miraflores combina esta mágica cercanía al Pacífico con sus casonas de antaño, que sobreviven, intercaladas con modernos edificios y sitios arqueológicos, y un malecón privilegiado. Aquí se encuentra desde un exclusivo centro comercial hasta preciosos parques. Esta es mi tierra, así es mi Perú, raza que el mundo escribiera la historia viril del imperio del sol. Enarbolada flamea mi bandera bicolor, en costa, montaña y sierra, con paz, trabajo y amor, la riqueza de su costa en el mundo sin igual. Este es el Faro de la Marina. Fue construido en el año 1900, ubicado en un parque muy bonito con vista al mar e instalado aquí por la Marina de Guerra del Perú en el año 1973. La luminosidad del faro tiene un alcance de 45 kilómetros. Ahora gratitud, se escuchan los 4 vientos en el norte, centro y sur. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú.
Desde ya algunos años, Miraflores presenta un nuevo atractivo turístico, el Parque Chino. Un hermoso espacio verde ubicado frente al mar, que nos transporta a la milenaria China. Fue construido para conmemorar los 172 años de la llegada de esta cultura al Perú. El Parque Alberto Andrade Carmona, o Parque del Amor, está ubicado en el Malecón Cisnero, lugar que conforma el Malecón de Miraflores. Allí se encuentra el Beso, de Víctor Delfín, una estructura de gran tamaño de personas besándose. Tiene vista al litoral limeño y el puente Villena, y esta estructura fue inaugurada el 14 de febrero de 1993. Existe la costumbre de cada 14 de febrero, Día del Amor, las parejas acuden al parque a besarse bajo la sombra de la estructura y dejan un candado sellando su amor. El parque está rodeado de azulejos al estilo Gaudí, con vistas a los acantilados de Lima. Al final de la avenida Larco, en el distrito de Miraflores, se encuentra el centro comercial Larcomar. Fue inaugurado el 27 de noviembre de 1998 y ha sido un referente tanto para los limeños como para los turistas que visitan la ciudad. Este proyecto fue desarrollado por una compañía chilena que gestiona varios centros comerciales en Latinoamérica. Está construido en la parte superior del acantilado de Lima, y la mayoría de sus espacios se encuentran sobre el vacío, con vistas panorámicas al Océano Pacífico, lo que le da un carácter de flotante. Ahora acompáñenme en este recorrido por el interior del Larcomar. Al entrar, nos sumergiremos en un ambiente de lujo y elegancia, donde podemos encontrar una amplia variedad de tiendas, de marcas locales e internacionales. En estas increíbles tomas aéreas del Larcomar podemos ver cómo el centro comercial se extiende a lo largo del acantilado, ofreciendo una vista única del malecón de Miraflores y el inmenso océano que lo acompaña. Y luego de una ardua mañana de grabación, es hora de almorzar. Y para eso nos trasladamos hasta el restaurante Moyas, acá en el cuarto piso, frente a la Plaza de Armas. Como ustedes pueden ver, una hermosa imagen de la plaza, donde se ve la catedral
y acá en esta otra imagen se ve el Palacio de Gobierno. Vamos a esperar, pedimos el pollo salteado y ahí les cuento qué pasó. Y ahora estamos frente a una joya del Centro Arquitectónico de Lima, la Basílica Menor y Convento Máximo de Nuestra Señora del Rosario, conocido popularmente como Santo Domingo de la ciudad de Lima. Es un conjunto arquitectónico de edificios religiosos bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario. Esta basílica y convento se remonta al siglo XVI, con la llegada de los frailes dominicos a la ciudad, los que acompañaron a Francisco Pizarro en su aventura por Perú. Es un tesoro cultural, artístico y religioso que combina en su estructura elementos barrocos y neoclásicos y que además alberga los restos de Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres. Lo que más llama la atención es su alta torre, de estilo barroco, de 3 cuerpos, que mide 46 metros y que en alguna época fue la escultura más alta de la ciudad. En su interior nos encontramos con el altar, de estilo neoclásico, con decoración en turquesa y oro. A un costado de la iglesia se encuentra el Museo Convento Santo Domingo, un hermosísimo lugar donde hay mucho que ver. Este es el claustro principal, compuesto por 4 galerías decoradas en azulejos sevillanos que datan de los años 1604 y 1606. Los techos de estas galerías son de cedro de Nicaragua, tallados al estilo mudéjar. También destaca en este claustro la presencia de una pileta de bronce, mandada a construir por los dominicos. Esta es la biblioteca, un lugar de gran valor, no solo por las obras que contiene, sino por el artesanado de su techo. Aquí están los libros más antiguos que usaron los dominicos. Son alrededor de 25.000, entre ellos varias colecciones bibliográficas de incalculable valor. Aquí tenemos el segundo claustro, de construcción más sencilla, claustro compuesto por 2 pisos. El primero presenta arcos de medio punto, con almohadillones, y el segundo piso con balustre.
Podemos observar también escultura de Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y Juan Macías, además un perro peruano. Esta sala, dedicada a Santa Rosa de Lima, quien fue la primera en recibir el reconocimiento canónico de santidad de la Iglesia Católica en América. También acá está su tumba. Conocer este museo nos permite sumergirnos en su fascinante historia, arquitectura, arte y religión, además de ser uno de los monumentos más importantes del Perú. Y caminando por el centro norte de Lima, llego a visitar el Museo Larco. Fundado en el año 1926 por el arqueólogo peruano Rafael Larco, este museo se ubica dentro de una impresionante casa virreinal que data del siglo XVIII en el distrito de Pueblo Libre y exhibe orgullosamente los 3.000 años de desarrollo histórico de Perú precolombino, a través de una fascinante colección de aproximadamente 45.000 piezas. Rodeado por hermosos jardines, el museo cuenta con múltiples galerías que albergan exposiciones permanentes, entre ellas la Galería del Oro y de la Plata, la cual resguarda la más grande colección de joyas usadas por los emperadores de la época, o la Galería de las Culturas. Acá podemos ver vasijas y figurinas de estilo Okukaje, que proceden de entierros de 1250 años antes de Cristo. Estos son dioses decapitadores de la época auge, 800 años después de Cristo. Esta es una copa y cuchillo del sacrificio mochica, donde los guerreros eran degollados y su sangre era recogida en copas ceremoniales para ser ofrecida a los sacerdotes, representantes de los dioses. Acá también se encuentra la famosa colección de arte erótico, uno de los atractivos más visitados del país. Casi todos los museos del mundo tienen importantes depósitos con acceso restringido al público visitante. Desde su fundación en el año 1926, el depósito del Museo Larco es el único del Perú y uno de los pocos del mundo abierto a todo público. Las piezas del Museo Larco han sido exhibidas en los más prestigiosos museos del mundo y son consideradas íconos
del arte precolombino a nivel mundial. Y luego de visitar el Museo Larco, volví al centro histórico. Vengo a visitar este edificio colonial con un hermoso y gran balcón, considerado como la única construcción de la ciudad virreinal que se ha logrado conservar a través de los siglos. El Palacio Torre Tagle, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. La mansión se construyó a comienzos del siglo XVIII. Fue terminada en el año 1735 para José Bernardo de Tagle. En un recorrido por su interior podrás apreciar arquitectura de estilo barroco andaluz con influencia de mudéjar. Llama la atención en su interior un mascarón de proa. Según la leyenda, uno de los marqueses obtuvo el mascarón como trofeo de guerra. Otro de los atractivos de este palacio es este carruaje del siglo XVIII que fue utilizado por el marqués de Torre Tagle. El segundo piso del palacio se encuentra adornado con balcones típicos, los más bellos y mejores conservados del periodo colonial, de madera de cedro y caoba. Esta es una pequeña capilla que tiene este palacio, donde se puede apreciar un altar de estilo barroco. Frente a la Plaza de Armas se encuentra el Palacio de Gobierno, antes llamado Casa de Pizarro. Fue inaugurado en el año 1938 durante el gobierno del presidente Óscar Benavides y a pedido de este mismo presidente. Todos los días, a las 12 horas, se realiza el cambio de guardia en el palacio. He llegado a uno de los barrios más artísticos, coloridos y culturales en Lima, Barranco, barrio bohemio donde las conversaciones se encuentran con el mar, el arte callejero y mucha cultura. El distrito de Barranco se encuentra en la zona sur de Lima, un lugar lleno de encanto, arte y tradición, donde los artistas e intelectuales son los principales personajes de su historia.
Barranco es un distrito lleno de color y vida en cada rincón. Y ahora te voy a mostrar algunos de los lugares que puedes conocer. La iglesia ermita de Barranco, que se encuentra ubicada frente a la plazuela Chabuca Granda, antiguamente era una pequeña capilla a la que acudían humildes pescadores. Actualmente se encuentra cerrada, sin embargo, su bella fachada es muy fotografiada por los viajeros y locales. En esta plazuela se encuentra el monumento a Chabuca Granda, una escultura dedicada a la letrista y cantante peruana de música criolla y afroperuana. Acá muy cerca me encuentro con este artista que se encontraba haciendo arte, reviviendo los espacios con su pintura. El Puente de los Suspiros es uno de los sitios turísticos más frecuentados. Se trata de un antiguo puente de madera construido en el año 1876, cuyo romántico y cálido ambiente es motivo de visitas de muchas parejas. Según cuenta la leyenda, si pides un deseo y logras cruzar la plataforma mientras contienes la respiración, lo que hayas pedido se hará realidad. Y bajo el Puente de los Suspiros, en calle Bajada de Baños 343, ingresé a esta sala de arte del artista Jade Rivera, donde puedes apreciar hermosas pinturas y esculturas. Bueno, estamos en la galería de Jade Rivera. Él es un artista peruano de Huancayo. Él pues empezó siendo muralista, pero también es pintor y escultor. Bueno, él desde muy pequeño ha tenido una conexión muy fuerte con la naturaleza, todo lo que está a su alrededor, ¿no? Y es por eso que en su arte como que hay muchos elementos de la naturaleza que son como que tienen un significado, una simbología detrás, como por ejemplo los colibríes. Entonces también están como que otros tipos de simbologías como las máscaras, que son unas máscaras que representan la conexión entre el mundo humano y el mundo animal. Y esta pues es un mural en Santiago de Chile que está a las afueras de la Escuela de Bellas Artes y es un poco, reúne varios elementos del artista como las flores, que también las suele usar mucho como si fueran una mochila, ¿no? Como recordar a que cada uno de nosotros tiene esta fuerza para poder siempre reflorecer, renacer, y siempre vamos a cargar con eso atrás, ¿no? Como un equipaje. Y estas máscaras que ya había comentado anteriormente, pero en este caso, esta forma y estos colores representan a la comunidad Selknam, que es una comunidad que está al sur de Chile, y pues el artista lo ha hecho como para poder hacer una colaboración, ¿no? Respecto a su arte y también respecto a elementos muy representativos de Chile, ya que él realizó el mural ahí.
Este es el Parque Municipal de Barranco. Fue inaugurado en febrero del año 1898. Está ubicado entre las dos más importantes arterias del distrito, la Avenida San Martín y la Avenida Grau. En el parque encontramos la Biblioteca Municipal de Barranco, que es una de las bibliotecas más antiguas de Lima. Fue fundada en el año 1939 por la Municipalidad de Barranco, con el objetivo de fomentar la cultura y la educación en la comunidad. En este sector, unos amigos audiovisuales entrevistaron a este viajero y documentalista chileno. Otro edificio importante es el Parque de la Iglesia La Santísima Cruz, que fue inaugurada en el año 1837. Es de estilo neoclásico y cuenta con una impresionante fachada de piedra, columnas, corintias y una hermosa cúpula central. En el Mirador Catalina, estos cantantes callejeros se tomaron un tiempo para saludar a Chile y deleitarnos con algunas de nuestras canciones más populares. Arrancada de tu mar, al mirarte de playa ancha, lindo puerto, allá ven las naves, allá anillan entrar. El marino te canta esta canción, yo sin ti no vivo, puerto de mi amor. El cerro Los Placeres, yo me pasé al varón, me vine a Cordillera en busca de su amor. Después a Cerro Alegre y yo, siempre detrás, Porteña buena moza, no me hagas sufrir más. Un saludo para Chile, estamos acá en este lindo mirador, Chabuca Granda, es un mirador, nuestra compositora venía acá a hacer sus composiciones, Chabuca Granda, la Fuego de la Canela, fin de estampa Caballero, entonces nos visita el amigo de guerra. Y fin estampa, caballero, caballero de fin estampa, a guerra, bolosero, que sonriera bajo un sombrero, no sonriera, más hermoso ni más luciera, caballero. Barranco es sin duda un lugar muy variado y agradable de recorrer. Viva Chile. Y es que su arquitectura tan peculiar como pintoresca, sus antiguas casonas, dadas actualmente a bares y museos, lo han transformado en un lugar que vale la pena venir a conocer. Y desde este hermoso lugar, el Mirador de Barranco, me despido de ustedes, amigos, con la promesa de encontrarnos nuevamente el próximo sábado. Yo seguiré recorriendo Lima para mostrarles a ustedes otros interesantes lugares, como por ejemplo la pirámide preinca de Huacapucllana y la casa y cama donde murió nuestro prócer Bernardo Higgins. Chao, amigos.